Bendiciones en la divina voluntad y bienvenido a Radio Misión Ruach. Jesús me sana. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de amor, llénanos. Espíritu Santo, fuente de sabiduría, guíanos. Sábado 8 de febrero del 2025, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Pues vamos a reflexionar en este evangelio del día de hoy. En este evangelio se nos presenta cómo los apóstoles regresan con Jesús y le cuentan todo lo que ellos habían hecho y habían enseñado. Pero yo creo pues que en ese momento el Señor, viéndolos, cómo estaban agotados, cansados, y viendo cómo eran tantos los que iban y venían, y que dice la palabra de Dios que no les dejaba tiempo ni para comer, pues el Señor se compadeció de ellos y les dice: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Ya me imagino pues en ese momento cómo los discípulos han de haber dicho: ay Señor, muchas gracias, cuánto te lo agradecemos Señor, estamos agotados, cansados, necesitamos reposar un poco, ¿no? Y eso es lo que a veces nos hace falta. Yo creo que a veces estamos tan ocupados haciendo tantas cosas que el mismo Señor ha de decir: ay, hijo mío, a ver, vente un ratito conmigo. Aquí en el silencio del tabernáculo, ven y estate aquí conmigo en silencio, meditando, reflexionando, ¿no? Entonces es importante el tomar ese tiempo para estar a solas con el Señor. Estar en un lugar, dice la palabra de Dios, un lugar solitario. Y ahí en ese lugar solitario vamos a descansar un poco. ¿Por qué? Porque bien sabemos, así como en la palabra de Dios, que ellos iban a ese lugar solitario y la multitud fue hacia ellos y no los dejó descansar. Entonces va a haber ocasiones en las que nosotros queremos ir ahí al lado del Señor, ahí solos con Él solo, y ahí estar contemplando, estar meditando en su belleza, en su hermosura. Y puede que llegue a pasar que nos encuentre un hermano, o que una situación nos surja, o que de repente nos encontremos a alguien y nos dé el Señor el momento para poder compartir nuestro testimonio, o sea, una situación muy específica donde el Señor nos llame. Y a veces hay que renunciar a eso, ¿no? A eso hermoso. Podríamos decir, no hay cosa más hermosa y más bella que estar en la Eucaristía y frente al tabernáculo, frente al Santísimo. Y hay ocasiones en las que el Señor nos llama a darnos, aún a pesar de nuestro cansancio, aún aunque ya no podemos dar más, el Señor nos pide un poquito más y un poquito más. Y nos pide ese poquito más porque al final Él nos va a dar algo más maravilloso. Él nos va a dar un descanso más pleno y más bello. Entonces, hermano, no te resistas a la voluntad del Señor. Si el Señor nos llama y nos dice: ven, aquí acompáñame en el silencio frente a mí, reflexiona, lee la palabra, ora, pues vamos ahí a estar delante del Señor. Pero si en un momento el Señor nos manda a esas personas necesitadas, esas personas sedientas de su amor, y hay que hablar y hay que darnos y hay que desgastarnos,
pues que no quede en nosotros, hermanos. Hay que desgastarnos por el Señor si es necesario y dar no el 100%, no el 150, hasta el 200, 300, 500% de nosotros. Porque ese desgaste nunca es en vano. Ese desgaste siempre tiene una recompensa y a veces no es en esta vida, sino en la otra.